Bueno, ahora después de 8 meses de estudio llegamos a la última parte de la carta de Pablo a los romanos. Lamento mucho que hayamos llegado al final. Confío en que ustedes también. Pero ha sido una experiencia muy maravillosa y Dios sabe lo que ha sucedido en cada uno de nosotros mientras lo hemos pasado. Ahora, me pregunté mucho si tomar este capítulo esta mañana del domingo, recuerdo, y después de mucha oración, sentí que debemos seguir adelante. Y que el capítulo puede que no sea ajeno a la guerra y la lucha que tenemos esta mañana. Romanos capítulo 16 es nuestro estudio final en esta serie. Creo que ha durado más que cualquier serie que hayamos tenido en el estudio bíblico, pero Romanos es quizás la parte más maravillosa de la Biblia. Capítulo 16, entonces, esta mañana. Le recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea, para que la reciban en el Señor como corresponde a los santos y la ayuden en lo que pueda requerir de ustedes, porque ella ha sido ayudante de muchos y de mí también. Saluden a Prisca y Aquila, mis compañeras de trabajo en Cristo Jesús, que arriesgaron su cuello por mi vida, a quien no solo yo, sino también todas las iglesias de los gentiles damos gracias. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi amado Ainus, que fue el primer convertido en Asia para Cristo. Saluden a María, quien ha trabajado duro entre ustedes. Saluden a Andrónico, a Junio, mis parientes y compañeros de prisión. Son hombres insignes entre los apóstoles y estuvieron en Cristo antes que yo. Saluden a Amplio, mi amado en el Señor. Saluden a Urbanus, nuestro colaborador en Cristo, y a mi amado Stalco, a Elis, quien es aprobado en Cristo. Saluden a los que pertenecen a la familia de Aristóbulo. Saluden a mi pariente Herodión. Saluden a los que pertenecen a la familia de Narciso en el Señor. Saluden a los trabajadores en el Señor, Trifina y Trifosa. Saluden al amado Perses, que ha trabajado duro en el Señor. Saluden a Rufus, escogido en el Señor, y a su madre y la mía. Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a otros con ósculo santo. Saludan todas las iglesias de Cristo. Ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas, y engañan los corazones de los ingenuos, porque nuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de ustedes. Pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Timoteo, mi compañero, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes, los saludan. Yo, Tercio, el que escribió la carta, los saludo en el Señor. Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, también los saluda. Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe para Dios único y sabio sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Oremos. Nuestro Dios misericordioso y Padre eterno, te damos gracias por cada nueva verdad que hemos entendido al buscar en este libro juntos. Y ahora que llegamos a este capítulo final, en el que a primera vista puede que no veamos mucho de valor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos sorprenda, una vez más, con nueva verdad, nuevas perspectivas, descubrimientos frescos de tu voluntad y tus caminos. A través de tu palabra te damos gracias porque cuando hemos venido con una mente abierta y un corazón receptivo, nunca hemos sido decepcionados. Y ahora nos encontramos, como tu pueblo,
tenemos hambre, tenemos apetito por las cosas espirituales, y miramos a ti para ser alimentados y pedimos que en tu misericordia nos mires con compasión y nos concedas lo que necesitamos saber. Y así, con estos, como el salmista oramos, abre mis ojos para que pueda contemplar cosas maravillosas de tu ley. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Hay un miembro de la congregación que me vio hace unos días y me dijo, acabo de leer Romanos 16 y no sé qué vamos a sacar de ellos el domingo. Bueno, voy a intentarlo. Voy a tratar de sacar algo en lugar de poner algo en ello. Pero está ahí, en la palabra de Dios, y Dios creyó conveniente ponerlo. No creo que les sorprenda cuando les digo que algunas de las primeras copias de la carta de Pablo a los romanos circularon sin este capítulo, como si alguien pensara, bueno, este capítulo no tiene nada que decir, así que lo vamos a cortar y vamos a enviar el resto. Pero cuanto más miraba este capítulo, más sentía que tenía algo que decir. Fíjense que no es el tipo de capítulo que disfrutas leyendo en voz alta. Es uno de esos llenos de nombres que te atan la lengua en nudos. Y, de hecho, en el estudio bíblico privado, muchas personas se saltan este capítulo cuando llegan a él. Es bastante parecido a esos capítulos con todo el engendramiento y concibió. Bueno, es aparentemente una larga lista de nombres, ninguno de los cuales conocemos personalmente, la mayoría de los cuales son bastante desconocidos para nosotros, del resto de las escrituras, y uno se pregunta por qué Dios permitió que este capítulo se quedara y por qué es parte de su palabra, y no solo parte de la carta de Pablo. La razón es que se encuentra en el credo de los apóstoles. La declaración de fe que los cristianos usaron por al menos 1600 años, cuando recitas esa declaración de fe, resume los fundamentos de la creencia cristiana. Llegaron a esta declaración, creo en la comunión de los santos. Y si hay un mensaje en el capítulo 16, es la comunión de los santos. Es en este punto que el mensaje deja el púlpito y viaja al banco. Es en este punto que deja de ser un asunto de predicación y se convierte en gente. La iglesia es gente, individuos, gente común. No solo los grandes como Pablo, sino los desconocidos, como Sosípater, quien quiera que fuera. Y es en este punto que todo lo que Pablo ha tratado de decir en Romanos se transmite y se transfiere a la comunión de los santos. Es una lista de amistad cristiana y hay mucho que aprender de este estudio, de esta lista. Y entonces vamos a repasar los saludos que da. Hay 4 tipos de saludos. En primer lugar, elogia a alguien que incluso ahora está viajando a Roma y va a llegar allí como un extraño y les va a decir cómo los cristianos deben recibirse entre sí. Y luego tiene un montón de saludos para las personas que ya están en Roma, que él conoce, y quiere que saluden a estos amigos en su nombre. Luego, en tercer lugar, habla de las personas que no deben ser bienvenidas en la comunidad. Las bienvenidas cristianas pueden ser demasiado amplias. La comunidad cristiana puede ser demasiado tolerante y tiene una pequeña advertencia bastante severa aquí sobre aquellos que deben evitarse en la comunidad cristiana. Y luego finalmente envía los saludos de aquellos que les encantaría venir, pero no pueden porque tienen deberes en otros lugares. Aquí tenemos 4 tipos de saludo. Y aunque era costumbre terminar una carta en aquellos días con estos saludos, Pablo parece llenarlos con un significado y una profundidad que una carta ordinaria simplemente no podría transmitir. He notado que cuando recibo una carta de una persona común, la firman atentamente o sinceramente, o alguna firma formal como esa. Pero cuando recibo una carta de un cristiano siempre es diferente. Hay un saludo al final. Pero puede ser tuyo en él, tuyo en el Señor o algo así. Y el saludo se vuelve algo extraordinario. Y estos saludos se vuelven un mensaje extraordinario en manos de Pablo. Comencemos entonces con el primer saludo, que es realmente un elogio de alguien que va a venir a Roma. Y lo asombroso es que comienza con una mujer, no solo porque
es las mujeres primero, sino porque de hecho el cartero de la carta a los romanos era una mujer. Me pregunto si ella se daría cuenta de lo precioso que era ese rollo de pergamino atado a su cuerpo mientras caminaba o viajaba las muchas millas de Corinto a Roma. Quiero que noten esto. En el confucianismo, las mujeres solo son toleradas si se las considera necesarias para la prolongación de la raza y nada más. En el budismo, una mujer no tiene alma, a menos que renazca en la próxima vida que tiene como hombre. Los brahmanes consideran a las mujeres como criaturas degradadas y dejarán de leer las escrituras hindúes cuando una mujer pase por su puerta. Los musulmanes dicen que si una mujer alguna vez llega al cielo será porque se ha casado y se ha convertido en sirvienta de un hombre y se meterá como su sirvienta. Llegó la fe cristiana y fue necesaria para elevar a la feminidad a su lugar legítimo. Y donde quiera que se haya predicado el evangelio cristiano, a la mujer se le ha dado su lugar. Vi esto en Arabia, donde todavía hoy en día las niñas son vendidas por 75 libras en el mercado, llevadas a la casa de alguien con otras 3 o 4 personas y tratadas como parte de los muebles del dormitorio, guardadas en esa habitación hasta que mueren. Y te das cuenta de lo mucho que la predicación y la vida cristiana han hecho por las mujeres en la especie. Y aquí, justo en la gran superior de estos saludos, hay una mujer. Y se dicen algunas cosas maravillosas sobre ella. Pero bueno, menciono que es un milagro de la gracia que en estos saludos 1/3 de los nombres sean nombres de mujeres, y desde el principio la Iglesia cristiana ha tenido un lugar vital para las mujeres. Y ha dependido en su ministerio y les ha dado un estatus que ninguna otra religión en el mundo tiene para ellas. En Cristo no hay ni judío ni griego, ni siervo ni libre, ni mujer ni hombre. Y ese ha sido el honor y el estatus dado. Eso no significa que se le haya dado la misma función. Los hombres y las mujeres son diferentes en función dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Hay cosas que puedo hacer en nuestro hogar y a menudo me piden que haga, que pegue estantes, y hay cosas que las mujeres no pueden hacer. Hay cosas que mi esposa puede hacer. Ella tuvo 3 hijos que yo no tuve, que yo no podría ni empezar a hacer. Y es ridículo hablar de igualdad de funciones. Pero la igualdad de honor y estatus es algo cristiano. Ahora miren el nombre de esta mujer, es un nombre griego, es un nombre gentil y es un nombre idólatra. Es el nombre de la diosa Luna, adorada en Grecia. Y aquí tenemos una mujer cuyos antecedentes han sido paganos, una mujer que fue criada sin ningún tipo de evangelio en su hogar, no conocía a Cristo y ahora es diaconisa de una iglesia. Además, miren el lugar de donde vino. No les habría gustado hablar de una mujer que vino de Cencrea. Era la zona del muelle de Corinto. Todo lo inmoral que sucedía en Cencrea. Los marinos desembarcaban y buscaban mujeres. Y justo en ese lugar, Febe era una diaconisa haciendo trabajos de rescate, como lo puso en un poema Spurgeon, a 1 metro del infierno. Y puedo imaginar a esta diaconisa llamada Febe caminando por estas calles de noche, buscando hablar con las mujeres que estaban de pie esperando a los marineros en el muelle. Que ese es el trasfondo. ¿Pueden ver algo de la imagen emergente de esta mujer a quien se le dio el privilegio invaluable que entregara esta carta a la iglesia en Roma? Hay 3 hechos enumerados sobre ella. El hecho número 1 es que ella es una hermana. Una hermana. Esa es la relación en la que Cristo la había puesto. Ya que ahora somos hijos e hijas de un padre, somos hermanos y hermanas unos de otros. Esto nuevamente es un milagro de la gracia, no es una relación de carne, es una relación de fe. Y nos reunimos esta mañana no como un grupo de personas que están interesadas en una religión, no como aquellos que querían adorar, y resultó ser el edificio más conveniente, sino como hermanos y hermanas. Y esto debería mostrarse en nuestras relaciones. Salúdenla como una hermana en el Señor. ¿Cómo saludarías a una hermana perdida hace mucho tiempo? ¿Cómo le darías la bienvenida a alguien en la familia?
entonces denle la bienvenida a Febe así. Ella es una hermana. En segundo lugar, ella es una servidora. Ha servido las necesidades de los demás. Y la palabra utilizada es diáconos. Ahora, déjeme subrayar esto. Creo que en la iglesia primitiva del Nuevo Testamento tenían diáconos y diaconisas para servir en el nombre del Señor, ambos, para satisfacer las necesidades prácticas del pueblo de Dios. Timoteo menciona diáconos y diaconisas. O Pablo lo menciona en su carta a Timoteo. Menciona las calificaciones de un diácono hombre y una diácono mujer. Y los enumera a ambos. Y cada iglesia debe tener diáconos y diaconisas. Es vital que sepan que las diaconisas pueden servir a las personas de una manera que los diáconos no pueden. He notado que cuando voy a visitar a una persona enferma me siento muy apropiado y hablo con ella, y luego una señora de la iglesia llega cuando estoy ahí y su enfoque es completamente diferente. No se sienta a hablar, va y acomoda la almohada y sienta mejor a la persona. Tiene un toque práctico que nosotros los hombres simplemente no tenemos. Ve lo que esa persona necesita, algo que hay que llevar a la cocina, algo necesita ser traído. Una diaconisa puede hacer tanto que un diácono nunca podría hacer, y las mujeres tienen un ministerio en la iglesia que los hombres simplemente no pueden cumplir. Y Febe era una sirvienta, y la palabra en griego es diaconisa. La tercera cosa que se dice sobre esta señora es que ella es una ayudante. La palabra literal es una suquera y significa una defensora de los oprimidos, alguien que defiende los derechos y las necesidades de aquellos que no pueden valerse por sí mismos. Era un título dado en Grecia a un funcionario público, un hombre en Grecia cuyo deber era cuidar de los derechos de los extranjeros y desconocidos, porque nadie más lo haría. Y la palabra suquera significa alguien que cuidará de alguien cuando nadie más lo hará. Se los he dicho antes, pero déjenme contarles de nuevo de una diaconisa en Manchester y le preguntaron o le contaron sobre una anciana que vivía sola en un apartamento en los barrios bajos de Manchester y que estaba completamente sucia y nadie se acercaba a ella. Y esta diaconisa decidió que iría a lavar a esa mujer y fue y entró en la casa y el olor era tal que apenas podía quedarse, pero comenzó la desagradable tarea de limpiar el apartamento y la mujer salió al rellano y estaba físicamente enferma. Pero regresó y continuó con su prueba. Salió y volvió a entrar y regresó hasta que limpió a la mujer. Eso es lo que significa una suquera. Significa alguien que servirá a alguien a quien nadie más servirá. Y Febe, esta encantadora mujer de este trasfondo pagano del área de los muelles en Corinto, ahora es una diaconisa que cuida de personas a las que nadie más tocará. ¿No es esta una hermosa imagen emergente de esta mujer? Una diaconisa a la que se le ha dado la tarea de ir a Roma con esta carta que estamos leyendo esta mañana. Estos son solo nombres cuando los lees, pero cuando miras más de cerca los nombres salen de las páginas y se convierten en personas reales, personas encantadoras, personas cristianas. Esta es la comunión de recibirla, los santos. Recibámosla, dice Pablo, y ayúdenla. Ella ha ayudado a muchos otros, ahora ustedes la ayudan. Ella les ha dado a otros consuelo y limpieza, ahora ustedes le dan estas cosas. Ella ha ido a las casas de otras personas para ayudarlas. Reciban en su casa. Ella es una hermana, ella tiene servicio al Señor y a muchas iglesias en su necesidad. Ella es una sierva, una diaconisa. Diácono significa sirviente, diaconisa significa sirviente. Y ella es una suquera, alguien que ayuda a aquellos a quienes nadie más ayudará. Así que recíbanla como corresponde, a los santos. Ahora llegamos al siguiente grupo de hombres, de nombres de personas que ya están en Roma. ¿Cómo los conoce Pablo? La respuesta es que todos los caminos llevan a Roma, así que como la gente tiende a ir a Londres desde todas partes de este país, así también tendían a ir a Roma de todas partes del imperio. Y la gente que conocías lejos, en Asia Menor, en Grecia, donde sea que estuvieras, conocías tarde o temprano los encontrabas en Roma. ¿No es asombroso con qué frecuencia cuando vas a Londres ves a alguien que conociste en otro lugar? Te encuentras con él en Londres y mucha gente había venido a Roma, a quienes Pablo había conocido en otro lugar. Y ahora los enumera. ¿Cómo eres recordando nombres?
Ahora a veces puedes usar un poco de esfuerzo. A veces que conozco a tantas personas y luego conozco a alguien en otro lugar y me recuerdan porque en una reunión de 400 personas tenían uno para recordar, yo tenía 400. Vienen y dicen, ¿te acuerdas de mí, no? Y yo tengo dos. Y dices, ¿cómo se escribe tu nombre? Y entonces ellos dicen SMITH y te sientes un tonto. O si no, otro que uso es ¿cómo están todos? Entonces me dicen, bueno, tal y tal están así y así. Y una vez alguien me dijo, ¿quiénes son todos? Soy muy malo recordando el nombre. No es tan difícil recordar caras, pero recordar el nombre es difícil. Una idea que me dieron que ayuda mucho es que cuando escuchas el nombre de una persona, lo usas en su cara muchas veces y cuando hablas con ellos, y al usarlo en su cara lo estás vinculando con ellos. Has dicho el nombre mientras miraba la cara. Eso ayuda, pero les diré esto. Pablo recordaba gente de todas partes, que había conocido. ¿Cómo? No lo sé. Sé el secreto más profundo para recordar un nombre, y les garantizo que no olvidarán un nombre si usan este secreto, y es orar por la gente que conoces. No olvides los nombres de alguien por quien oras. Es tan simple como eso. Y a menudo me pregunto cuán larga era la lista de oración de Pablo, cuando consideras que había conocido gente por todo el Mediterráneo oriental. Y al escribir una carta podía enumerar 40 nombres de personas que había conocido en una iglesia o a millas de distancia, y donde nunca había estado, y podía simplemente recitar los nombres. Estoy bastante seguro de que no se debía a ningún truco, sino al hecho de que oraba por las personas que había conocido. Puedo sugerirles como una pequeña práctica que cuando lleguen al final del día, ores por todas las personas nuevas que hayas conocido ese día. Encontrarás que recuerdan sus nombres más fácil la próxima vez que los conozcas, porque los has mencionado al Señor. Creo que eso está detrás de esta lista. Bueno, ahora miren esta lista de nombres. Hay mucho más que nombres aquí. El primero es el nombre de una pareja casado, Prisca y Aquila. A veces Lucas, que solía amar usar los nombres familiares, decía Priscila y Aquila. Priscila es la forma más íntima del nombre Prisca. Una pareja casada. Por cierto, el nombre Prisca significa anticuada. No sé qué les dice eso sobre ella, pero todos somos anticuados en nuestra fe. No significa que debamos hacerlo en otros aspectos, pero somos anticuados. Creemos en una historia de hace 2000 años. Pero Prisca significaba anticuada. Era una dama romana de alta cuna, de la clase social más alta, y se casó con un humilde judío que hacía tiendas para ganarse la vida. Y esta extraña pareja se unió y se casaron antes de convertirse, antes de ser cristianos. Él era judío y ella adoptó su fe. Aunque era una dama romana de alta cuna, se convirtió en una prosélita judía. Se casaron y vivieron en Roma. Pero el emperador desterró a todos los judíos de Roma y se mudaron a Corinto y montaron allí una tienda de tiendas. Un día llegó un pequeño judío a Corinto, otro fabricante de tiendas, y vino y dijo: ¿podría alojarme con ustedes y trabajar para conseguir mi comida haciendo tiendas con ustedes? Ellos dijeron que sí. Necesitamos ayuda, entra. Invitaron a Pablo y entrando a su casa no sabían lo que eso iba a hacer. Y fue puramente a través de una conexión de negocios, a través de la fabricación de tiendas, que conocieron a Pablo, y esta pareja casada se convirtieron en un encantador matrimonio. Noté que la mayoría de las veces, cuando se los menciona juntos, ella es mencionada primero. No sé qué significa eso. Es contrario, según la tradición. Entonces, ¿fue porque ella era de alta cuna? ¿Ella era la personalidad más dominante? ¿Lo llamaban señor Priscila? No lo sé, pero siempre se la menciona primero. Pero noto esto, nunca se mencionan por separado. ¿No es maravilloso? Aquí tenemos una imagen de un esposo y una esposa, un equipo perfecto, una sociedad. Están juntos en esto, y no hay nada que pueda mantener unido a un matrimonio tanto como ser socios en la obra del Señor. Le da un interés y una profundidad a un matrimonio que nada más puede dar. Aquila y Priscila miran las cosas que hicieron juntos, abrieron su hogar a la iglesia, y la iglesia se reunió en su casa. Y esto está registrado no solo en Roma, sino en Corinto, y en otros lugares donde fueron siempre, su hogar se convirtió en la iglesia. Los cristianos entraron. Gracias a Dios por las casas cristianas, que son abiertas
y que son la iglesia y están abiertos a los cristianos. Arriesgaron su vida por la vida de Pablo. Y una pareja casada tan humilde y sencilla, y sin embargo estaban dispuestas a morir por el Evangelio. ¡Qué pareja maravillosa surge de esto! También notamos que dejaron gente agradecida donde quiera que iban. Pablo dijo que no estaban agradecidos solamente por esta pareja, sino que en todas las iglesias gentiles hay personas que agradecen a Dios por el día en que esta pareja casada llegó a sus vidas. Si cada pareja casada en la iglesia fuera así, ¿qué iglesias tendríamos? Un hogar abierto a los cristianos. Personas que están dispuestas a arriesgar sus vidas por el Evangelio. Personas que juntas son colaboradoras en el Señor. Personas que dejan gente agradecida donde quiera que van. Personas que toman a un hombre como Apolo y lo llevan a su casa y le dan estudio bíblico y lo instruyen más completamente en el camino y lo corrigen. Podría hablar mucho sobre esta pareja, pero debo continuar. Debemos terminar más temprano esta mañana debido al día del recuerdo. Paianitos. Epeneto. Pablo dice, mi primer converto nace. Siempre recuerdas a tu primer algo, ¿verdad? Me pregunto cuántos de ustedes han conocido el gozo de su primer convertido. No hay gozo como ese para el cristiano. El gozo de ver a la primera persona venir a Cristo a través de ti. Es un gozo que muchos cristianos no han tenido. Pero estoy seguro que podrían si estuvieran orando por alguien desesperadamente. Si lo amaran, si desearan más que nada ganarlo para el Señor. Tendrían el gozo de poder decir, como Pablo, mi primer convertido. Pero fue el primer convertido en Asia y fue aún más emocionante. Era un territorio nuevo donde el Evangelio nunca había estado. Era tierra virgen. Y aquí estaba al comienzo de una nueva iglesia. Los primeros hombres fue una emoción. Para mí, en Berlín, conocer los Alcas en Berlín y conocer a los hombres que habían asesinado a Nate Saint y que habían sido bautizados en la fe al hijo y a la hija de Nate Saint. Él es el primer converso y el primer pastor entre los indios Alca. ¡Qué emoción! El primero. Y ahora hay una iglesia creciendo entre ellos, entre los salvajes. El primer converso en Asia, Epineto. ¡Qué emoción para Pablo! María no debe confundirse con las otras 5 Marías, pero noté esto, que María era una Marta. Dice que trabajó duro. Creo que es responsable de María pensar que nunca ayudó en la cocina. Mary ayudó en la cocina con Marta. María simplemente sabía que hay un tiempo y un lugar para todo, y que a veces ayudar en la cocina no es algo que se necesita. Y aquí hay otra María, que es una María y una Marta. Es la combinación ideal, y dice que trabajó duro para el Señor. Es un hermoso tributo. ¿Saben que en esta lista dice que 3 personas trabajaron duro para el Señor y todas son mujeres? ¿Y saben que la palabra griega traducida trabajó duro significa trabajar hasta el punto de agotamiento? Y aquí hay 3 mujeres que están dispuestas a trabajar hasta los huesos para el Señor. Es un tributo hermoso. Gracias a Dios por las mujeres que están preparadas para trabajar dentro de la iglesia hasta el agotamiento por causa del Señor. Andrónico y Junias, de ellos se dicen 4 cosas que son parientes de Pablo, eso significa que son judíos, habían estado en prisión con Pablo, una experiencia interesante para tener. ¿Les gustaría ir a la cárcel con Pablo? Nunca lo olvidarían. Podrían haber estado cantando canciones a medianoche, aparte de cualquier otra cosa. Pero qué experiencia ir a la cárcel con los pobres compañeros de prisión. Son notables entre los apóstoles y eso casi con certeza significa que ellos mismos eran apóstoles. No que los apóstoles los tuvieran en alta estima, sino que eran grandes apóstoles, y nos damos cuenta, por lo tanto, de que había más apóstoles que los 12, había muchos otros. Andrónico y Junias. Bernabé era otro. Un apóstol es un enviado, y en latín un enviado es meteri, misionario, y la palabra misionario hoy es la misma que la palabra apóstol. Alguien enviado a predicar el evangelio en una nueva área. Y estos 2 eran misioneros.
Habían estado en prisión con Pablo como misioneros. Eran compañeros judíos y Pablo dice que eran cristianos antes que yo. Deben haber sido convertidos muy cerca del principio, si no en el día de Pentecostés, porque Pablo se convirtió poco después del martirio de Esteban, y estos dos tal vez habían estado entre los 500 que vinieron al Señor resucitado y podían afirmar con autoridad para su apostolado. Amplio, si esa es la pronunciación correcta, no sé nada sobre él excepto que un hortelano a las afueras de la ciudad de Roma hace algunos años cavó con su pala y encontró algo duro y sacó a la tierra y descubrió una tumba familiar, y en ella estaba el nombre de este hombre, y la fecha de la tumba era la fecha de esta carta, y el hogar era el lugar en el que habían podido vincular el nombre. Así que un hortelano encontró la tumba de este hombre hace solo unos años. Urbano significa perteneciente a la ciudad y era un nombre muy común en Roma, y no sé nada sobre él o de Apeles o de Aristarco o Aristóbulo. Ahora hay un nombre interesante, el nieto de Herodes el Grande y el hermano de Herodes Agripa, y aquí está en Roma un cristiano. El siguiente nombre, Herodiano, es probablemente un pariente por eso. Narciso era un esclavo, y entonces tenías damas de alta cuna y esclavos en esta lista. Trifena y Trifosa eran hermanas y gemelas. Una vez tienes dos nombres como este con el mismo comienzo, significa que eran gemelos. Y aquí tenemos dos nombres de damas hermanas, gemelas, y en inglés su madre la llamaba delicada y suave. Y quiero que imaginen estas dos pequeñas niñas, delicada y suave, creciendo juntas en el hogar. Hermanas gemelas. Pero ¿saben lo que dice de ellas? Trabajaron hasta el punto de agotamiento por el Señor. Delicada y suave. Trabajaban hasta el punto de agotamiento. ¿No les da eso una imagen encantadora? Algunas damas son tan delicadas y suaves que nunca se ensuciarían las manos, nunca harán nada por los demás. Quieren ser servidas y atendidas, quieren criados a su alrededor, dedicados. Pero delicada y suave estaban trabajando hasta el punto de agotamiento por el Señor. ¿Saben que es el Señor quien hace eso a la gente? Y toma damas delicadas y las convierte en trabajadores en la iglesia. Nuevamente surge una imagen que es real y actualizada. Sigamos con esta lista. Persis, por lo tanto, significa una mujer persa, y por lo tanto casi con certeza era una esclava. Rufus significa pelirrojo, ya sea que tuviera el cabello rojo o no. Su padre tenía la piel negra porque su padre era africano. Llegó un día en que Jesús llevó la cruz en el Gólgota, y como había sido azotado y muerto de hambre, Jesús cayó, y el soldado romano que buscó a alguien que le llevara la cruz, y sabía que un judío no lo podría hacer, o un romano, entonces vio un africano, de lo que ahora es Libia, Simón de Cirene, y Simón, el negro, como se llamaba en las Escrituras, llevó la cruz al Calvario. Años después, Simón el Negro es mencionado en Hechos 13 como uno de los líderes de la iglesia en Antioquía. Pero es Marcos quien nos dice que Simón de Cirene, el africano negro que llevó la cruz, fue el padre de Rufo y Alejandro. ¿Qué vestigio detrás de ese nombre? Y Pablo dice que la madre de Rufo era una madre para él, sin duda en Antioquía. Pablo no estaba casado. ¿No se han preguntado quién le lavaba los calcetines? ¿Quién le cocinaba? Estas son preguntas prácticas. Creo que la madre de Rufo lo hizo mientras él estaba en Antioquía. Pablo dijo que era su madre para él. Ella me ayudó con la ropa, y así surge una imagen de gente haciendo cosas prácticas unos por otros. Todos unidos en una familia. No importa si son negros o blancos, todos son uno en Cristo Jesús. Como Síncrito, Hermes, Patrobas, Hermes y los hermanos. Y no sé nada sobre estos, excepto que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, así como en este libro. Y cuando cada copia de este libro sea destruida por el fuego, como todo lo que pertenece a este mundo, un día los nombres de estas personas seguirán estando en otro libro, donde sus nombres están escritos, junto a los de ellos, de los otros en el libro de la vida del Cordero.
Filólogo significa alguien a quien le gusta hablar. Creo que tenemos las contrapartes modernas de eso en el púlpito. Julia, Nereo y su hermana. Nereo era el chambelán de el emperador Flavio y Domitila, Olimpo y todos los santos. ¿Qué vamos a decir de una lista como esta? Solo quiero gritar aleluya, solo quiero señalar que en Cristo no hay judío ni griego, porque ambos están aquí. Quiero señalar que en Cristo no hay ni esclavo ni libre, porque ambos están aquí. Quiero señalar que en Cristo no hay hombre ni mujer, porque ambos están aquí. Y es un tributo asombroso a la mezcla contenida dentro de la iglesia cristiana. Esta lista en Romanos 16. ¿Están empezando a ver algo en Romanos 16 ahora? Una iglesia en la que no hay división de clase, ni división de raza, ni división de estatus cívico, ni división de sexo, ningún tipo de división, sino una iglesia en que cualquiera puede encontrar un verdadero hogar en Cristo Jesús. Me pregunto si se dan cuenta de que esta no es una reliquia del pasado. Esta lista, porque estas personas no están muertas. Dios no es el Dios de los muertos, sino el Dios de los vivos. Aquellos que han confiado en Él viven para el Señor, y estamos leyendo parte del rollo de membresía de la Iglesia de Cristo hoy. Estas personas descansan en la gloria con el Señor, y un día las conoceremos. Esta es una lista de amistades que harás en el cielo. No es una lista de algunos nombres muertos hace mucho tiempo. Es una lista de cristianos vivos que están vivos para el Señor. Este mismo domingo por la mañana. Están separados de nosotros por el velo de la muerte, pero solo es un velo para los cristianos. Y cuando decimos que creo en la comunión de los santos, significa simplemente que estoy en comunión con Rufo y con Alejandro, con Priscila y Aquila, con Febe. Estoy en comunión con ellos porque están en una mano de Cristo y yo estoy en la otra. La iglesia militante en la tierra, triunfante en el cielo, es una iglesia. Creo en la comunión de los santos y espero conocer a estas personas en el cielo y hablar con ellos. Por eso están ahí. Estos son miembros de nuestra iglesia. Nosotros somos miembros de su iglesia. Todos estamos en Cristo. ¿Y notan una y otra vez que se dice que están en Cristo? ¿En el Señor? ¿En Cristo? ¿En el Señor? Realmente no importa cuál sea tu dirección. No importa si vives en Roma, o Corinto, o Chalfont St. Peter, o donde sea. Lo que es, la verdadera pregunta es, ¿vives en Cristo? Si es así, entonces eres parte de la iglesia a la que pertenecen estas personas. Creo en la comunión de los santos. Una dulce comunión con aquellos cuyos descanso es uno, y estas personas tienen descanso en gloria. Ahora salúdense unos a otros con un beso santo. Ahora, discutieron esto en el grupo de la noche de mujeres hace aproximadamente un mes, y escuché que una señora entre nosotros dijo que estaba totalmente de acuerdo, y supongo que llegaron a la conclusión de que significaba un apretón de manos. Bueno, lo siento, pero voy a estar en total desacuerdo con esa conclusión. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dijo saludarse unos a otros con un beso santo? Ciertamente no se refería a la forma normal de saludo, o no lo habría definido. Hubiese dicho salúdense unos a otros, si simplemente se refería a la forma normal en que saludas a otra persona. Entonces salúdalos. Así, simplemente habría dicho saludarlos. No les habría dicho cómo saludarlos, los habría dejado hacerlo de la manera normal. Un beso santo no era la forma normal de saludar. De hecho, se habría malinterpretado fuera de aquellos que estaban relacionados físicamente. El beso, entonces, es ahora fuera de Cristo, es una expresión de una relación íntima, de carne y sangre, y Pablo estaba diciendo que ustedes son hermanos y hermanas. Trátense unos a otros como eso. Pero tuvo que agregar esta calificación, no solo porque podría este saludo ser malinterpretado desde afuera, podría ser abusado por dentro. Y él dijo, asegúrense de que sean santos. Por eso puso la palabra santo. Y saben, vi más de este tipo de cosas en Berlín que en cualquier reunión de cristianos. Vi hombres abrazándose mejilla con mejilla, que podría ser malinterpretado y considerado inmoral en cualquier otro lugar fuera de Cristo.
Y de hecho, los primeros cristianos a menudo fueron acusados de inmorales por sus fiestas de amor, precisamente porque fueron más allá de lo que la decencia moral habría permitido en una sociedad secular. Pero Pablo está diciendo que como hermanos y hermanas en Cristo pueden mostrarse su afecto en mayor grado, pero asegúrense de que sea santo y libre de pensamientos o motivos indignos. ¿Por qué los cristianos no deberían mostrar su afecto más profundamente? Están más profundamente relacionados incluso que la carne y la sangre, y por eso Pablo dice: muestren su afecto, muestren que son una familia, muéstrense unos a otros que se aman. Muéstrense, salúdense con un beso. Era una forma muy íntima. Ya saben, el beso más impío que jamás haya tenido lugar en la historia, el de Judas. ¿Me traicionas con un beso? Ese fue el beso más impío de toda la historia. Pero Pedro dice que nos saludemos los unos a los otros con un beso santo. Y 1 Pedro 5, que es nuestro próximo estudio del domingo por la noche, también dice que nos saludemos los unos a los otros con un beso santo. Los cristianos podrían ir más allá de los demás al mostrar afectos uno por otros, pero debe ser real, debe ser comprensivo, debe ser santo cuando se hace. Fue en parte esto lo que hizo que el mundo primitivo dijera: miren cómo estos cristianos se aman. E hizo que algunos otros dijeran: saben, todo es sexual, es inmoral, es una orgía. Su amor se festeja con cosas plenas. Deberían ver lo que hacen. Pero ven, cuando un hombre impío, cuando un hombre inmoral ve a dos hombres en la iglesia abrazándose, solo lee en ellos su propio pensamiento repugnante. No puede ver que esto es un amor santo que ha unido a estos hombres. Un amor santo que los hace expresar su afecto el uno por el otro. Ahora bien, supongo que esta es una de las cosas más difíciles para los cristianos en Gran Bretaña. Lo que tenían que hacer era terriblemente merecido y tímido. Y sin embargo, la profundidad de nuestra comunión llega a puntos en los que queremos mostrar afecto. Y vi a muchas personas de diferentes razas, diferentes orígenes e incluso diferentes idiomas que no podían hablarse con palabras, con sus brazos alrededor de los otros en Berlín, amándose en Cristo. Y era santo, y no era inmoral, saludarse unos a otros con un beso santo. Ahora déjenme pasar a la advertencia, y nuestro tiempo me temo que se está acabando. Pablo dice que hay algunas personas a las que no deberían dar la bienvenida. Su comunión es algo hermoso, y estoy celoso de ustedes. No quiero que la pierdan, Pablo dice. Pablo dice que hay algunas personas que cuando entran entre ustedes perturban, dividen, causan dificultades, hacen partidos, disensiones. Tomen nota de ellos y evítenlos. Ellos dividen, y cualquier cosa que divida a los cristianos está mal. Y Pablo dice: tomen nota de gente así, no los expulsen y no se vuelvan contra ellos. Simplemente aléjense. El único tratamiento para alguien que divide una comunidad y la divide en sectas y partidos es el silencio, el trato silencioso, el hombro frío. Pablo dice: quiero que se den la bienvenida unos a otros con afecto, pero tengan cuidado con los que entran y dividen. No solo dividen, engañan a los miembros, los ingenuos, engañan su corazón con palabras aduladoras. Son santurrones, es una de las traducciones modernas de esta frase, y son diabólicos. Es el diablo quien desea dividir la comunión. Es Satanás quien quiere dividir a los cristianos. Es el diablo quien quiere tomar una comunión y romperla en fragmentos. Y Pablo dice: quiero que sean sabios en las cosas que son buenas y totalmente inocentes en las cosas que son malas. Hay una clase de pensamiento y habla hoy que dice que si quieres ser sofisticado, debes tener conocimiento del mal, así como del bien. Debes ser tan sabio acerca de las cosas malas como él eres acerca de las cosas buenas. Debes saber tanto acerca del pecado como sabes acerca de la verdad. Si quieres ser maduro, si quieres ser sofisticado o crecido. Pablo dice: en cuanto a las cosas buenas, quiero que las conozcan de adentro hacia afuera. Quiero que sean sabios. En cuanto al pecado, quiero que sean completamente inocentes y sin conocimiento.
No necesitas saber mucho sobre el pecado para alejarte de él. No necesitas haber probado todos los deseos de la carne para conocer su peligro. A veces, un cristiano desearía haberlo hecho. ¿Alguna vez han pensado en ser un criminal, un caníbal antes de ser cristiano? ¿Alguna vez han deseado haber estado en el barro? ¿Alguna vez han pensado que si tan solo hubiera sido una persona terrible, tendrías un testimonio maravilloso? Agradezcan a Dios que, en algunas áreas del mal, eres inocente y que fuiste salvado de eso. Ven, el pecado básico del conocimiento del árbol del bien y del mal era solo esto, que querían el conocimiento del mal, así como el conocimiento del bien. Ese es el significado simbólico de ese árbol. Y estaban escuchando a la serpiente, que dijo, si quieres crecer, tendrás que tener conocimiento de ambos. Si quieres ser sofisticado, si quieres ser maduro, tendrás que probarlo todo. Tendrás que tener experiencia personal del mal, así como del bien. Pablo dice, miren, quiero que no tengan ninguna experiencia del mal, quiero que sean sin culpa. Y las palabras que usa son idénticas a las palabras de nuestro Señor. Sabios como serpientes pero inofensivos, como palomas. Y él dice, si haces esto, si evitan a los que dividirían la comunidad, Dios aplastará a Satanás bajo sus pies, y el diablo no pondrá un pie en la iglesia. El reloj ha ido en mi contra esta mañana, tendré que terminar Romanos, todos juntos. Creo que el próximo domingo por la mañana, con una especie de actualización, y mirar hacia atrás a toda la epístola, y ver la forma en que Dios nos ha guiado. Oremos. Dios misericordioso, te damos gracias por la comunión de tu iglesia. Tiene lugar para todos. Que tu amor es tan grande que no es solo para todos, sino para cada uno. Y te alabamos por la maravillosa mezcla de personas que tenemos aquí. Y oramos para que el diablo nunca entre para dividir o perturbar, para causar división o dificultad. Y pedimos que aplastes a Satanás bajo nuestros pies en este asunto y nos permitas, con esa armonía que viene del Señor Jesús, levantar a una sola voz en alabanza a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.